noches. Vamos a comenzar la lectura de este capítulo 3 del libro La vida más grande de todas, Jesús. Capítulo 3, Dios en pañales. Julio César murió en el idus de marzo del año 44 antes de Jesucristo, a manos de los mismos hombres que lo habían declarado un dios apenas 2 años antes. Entonces toda la riqueza y todo el poder del dictador pasaron por derecho de primogenitura a su hijo adoptivo y único heredero, Cayo Octavio, quien en un lapso de 20 años se transformó de un inmaduro a inexperto joven de 19 años, en el líder sin rival del Imperio Romano. Con el tiempo Octavio recibió el título de Princeps, el primero de los ciudadanos, Pontifex Maximus, sumo pontífice, y finalmente Augustus, gobernante supremo, al mismo tiempo que actuaba como un líder humilde y renuente. Pero cuando el cometa Halley surcó brillantemente el cielo una noche de otoño del año 12 a.C., Augusto César sacó a este acontecimiento el máximo provecho diciendo que se trataba del espíritu de Julio César que había entrado en el cielo. Los supersticiosos romanos apenas parpadearon cuando Augusto dijo que él también debía ser adorado, porque después de todo él era también el hijo de un dios. Los historiadores llaman Pax Romana, la paz romana, a este periodo, pero fue una paz brutal. Lo que más les interesaba a los romanos eran dos cosas: la obediencia a Roma y el flujo permanente de dinero a las arcas del imperio. Mientras nadie se rebelara o causara problemas en las rutas comerciales, a los romanos no les importaba lo que sucedería a escala local. Charles Colson describe bien la situación en su libro Kingdoms in Conflict, Reinos en Conflicto, y dice lo siguiente: hace 2000 años, Palestina era, como lo es hoy, una tierra anárquica, en la que su medio millón de habitantes estaban divididos encarnizadamente por barreras de religión, cultura e idioma. Una mezcla poco frecuente de judíos, griegos y sirios habitaba las poblaciones costeras y los fértiles valles de esa antigua tierra, y las tensiones que había entre ellos estallaban a menudo en sangrientos enfrentamientos. Pero Roma hacía poco por evitar este volátil encarnizamiento. Mientras ellos desahogaran sus violentas emociones entre sí, no las descargarían contra sus conquistadores. Entre estos disímiles grupos, solamente los judíos tenían esperanzas en el futuro, ya que estaban aferrados a la promesa de que un día vendría un Mesías, enviado por Dios para hacerles libres. Según las Escrituras, este Salvador haría un juicio fulminante contra los opresores de Israel y restablecería triunfalmente el poderoso trono del gran rey. Durante esos paradójicos días de opresión y de desplazamiento seguro, Augusto César decretó que todo su imperio debía someterse a un censo, como se había hecho en Roma durante cientos de años. El Evangelio de Lucas describe el acontecimiento. Lucas 2, 1 y 2. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Algunos investigadores han puesto en duda lo dicho por Lucas, señalando que Cirenio no fue gobernador de Siria sino hasta el año 6 después de Cristo, y que Herodes el Grande falleció en el año 4 antes de Cristo. Pero los descubrimientos arqueológicos sugieren de manera convincente que Cirenio estuvo en Siria en una misión militar que le fue encomendada por Augusto César desde los años 10 al 7 antes de Cristo, y que por la demencia cada vez mayor de Herodes, el emperador estaba preparando la región para el control directo desde Roma. Por consiguiente, ese debió haber sido el primer censo mientras Cirenio era gobernador de Siria. En aquellos días, es decir, días de opresión económica por parte de una aristocracia corrupta, de una tiranía política bajo un dictador demente y del terrorismo cada vez mayor de los impetuosos y fanáticos celotes, las familias tuvieron que viajar hasta los pueblos de sus antepasados para dar cuenta de sus vidas a un censor. La reconocida Enciclopedia Británica describe de la siguiente manera el papel principal de un censor. Era un magistrado cuya función original de empadronar a las personas y a sus bienes creció grandemente hasta incluir la supervisión de las relaciones y la conducta moral de los senadores romanos. Los censores también hacían los avalúos de las propiedades para fijar los impuestos y para la redacción de contratos.
castigaban a los violadores de la moral quitándoles sus derechos civiles, tales como votar y el retiro de su pertenencia al grupo social, y presidían las ceremonias de purificación del lustrum, al término de la realización de cada censo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es lo que se hacía en ese tiempo. Continuar, dice, poco después de esto, Augusto tomó el control absoluto de Roma y el papel de censor pasó a ser responsabilidad del emperador, quien facultó en las provincias a magistrados llamados censitores, muy parecido al significado que tiene la palabra hoy en día. El censor evaluaba el carácter y la conducta de las personas como parte de sus responsabilidades como recaudadores de impuestos, lo que le daba a él y a sus representantes un amplio margen para la corrupción. Imaginemos entonces la afrenta personal que esto significaba para los buenos judíos. La orden de Augusto César exigía que todo judío, cuyo rey era el Señor Dios, se parara delante de un funcionario romano para dar cuenta de su idoneidad moral. Sin duda, para un judío del siglo I, los reinos de Augusto y de Dios tenían un agudo conflicto. Sin embargo, la pareja desposada de Nazaret se vio obligada a hacer un viaje al sur de más de 30 kilómetros hasta Belén, la ciudad de David, el lugar de origen de sus ancestros. Lucas 2, 3 al 5. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Belén, que significa casa de pan, quedaba a unos 800 metros sobre el nivel del mar y estaba rodeada por una de las tierras más fértiles del mundo. En las laderas de sus colinas había higueras, olivares y viñedos, y grandes rebaños de ovejas pastaban en los valles circundantes. Aunque estaba a solo unos 8 kilómetros de Jerusalén, eran 8 kilómetros a pie a través de un terreno accidentado que le daba la clase de rusticidad que uno esperaría encontrar en una comunidad de agricultores. Pero el decreto de Augusto cambió todo eso. Muchos hombres que podían legítimamente remontar sus raíces hasta David, quizás cientos de ellos y aún miles, convergieron de pronto en la pequeña población de Belén. Las normas de hospitalidad del antiguo cercano oriente exigían que los habitantes locales abrieran sus hogares a los visitantes, pero el gran número de estos debió haber apabullado muy rápidamente a la pobre gente de Belén. Por tanto, María y José tuvieron que buscar un mesón. Gracias a las encantadoras representaciones infantiles en cada Navidad, siempre pensamos en el mesón como una antigua versión del moderno hotel económico con camas limpias para personas que no pueden pagar mucho. Imaginamos a la pobre pareja yendo de un lado para otro por las calles de Belén, tratando de encontrar una habitación vacía. En realidad, los mesones eran establecimientos zarrapastrosos, manejados por personas de dudosa reputación que ofrecían apenas una alternativa levemente mejor a dormir al aire libre. Se parecían más a un lugar de parada de camiones que a un hotel y proporcionaban a las caravanas comerciales habitación, comida y como también relativa seguridad de los asaltantes. Los mesones no eran la clase de lugar donde un hombre quisiera llevar a su esposa y a sus hijos y definitivamente tampoco el lugar ideal para que una mujer diera luz. Sin embargo, estos estaban totalmente llenos. Fíjese qué lugar, ¿no? Imaginemos el lugar donde estaban buscando y no había para ellos un lugar en el que pudieran pasar la noche. Me he preguntado muchas veces por qué razón María hizo el viaje con José, sabiendo que era probable que tuviera el parto antes de volver de nuevo a Nazaret. Quizás pensó que podían hacer el viaje, censarse y regresar a tiempo. Tal vez tuvo un parto prematuro o contaron mal los meses. Lo que se me ocurre pensar es que tenían la intención de quedarse con algunos parientes, pero llegaron a Belén, que estaba inundada de viajeros, y se encontraron con la sorpresa de que censarse les había tomado más tiempo de lo que esperaban. Pero nada de eso importaba. Lo decidido por los hombres solo sirvió para que el soberano plan de Dios se cumpliera. Varios siglos antes del nacimiento de Augusto César, un profeta judío llamado Miqueas escribió, Miqueas 5, 2 al 4, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel,
cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Sin embargo, Dios los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Él se levantará y los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. Augusto César pensó que este ejercicio de poder le daría mayor control sobre el mundo, pero al final lo único que él hizo fue hacerle un mandado a Dios. José y María vivían en Nazaret, pero la profecía decía que el Mesías nacería en Belén. Además, no olvidemos que Dios es omnisciente y también es soberano. A él no le tomó por sorpresa que gente proveniente de todo el imperio saturara a Belén antes de que José y María llegaran. Esto precipitaría una de las muchas ironías, todas ellas con el propósito de servir a un propósito divino. Título: Un nacimiento muy especial. Como se lee en los primeros dos capítulos, el bebé que estaba en el vientre de María no era un niño común y corriente. El evangelista Juan, tal vez el amigo más íntimo de Jesús en la tierra, narra su nacimiento de esta manera. Juan 1, del 1 al 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El omnisciente creador del universo vino a la tierra en la debilidad de la carne humana. Sin embargo, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, no dejó de ser Dios, ni tampoco perdió sus atributos divinos, tales como la omnipresencia y la omnipotencia. Simplemente se despojó voluntariamente de ellos durante un tiempo. Esto es lo que los teólogos llaman kenosis, una palabra cuya raíz griega significa vaciar. Tal vez la mejor manera de ilustrar este concepto es contando la historia de Thomas Mott Osborne. Vamos a leer esta historia, qué interesante. Dice: en octubre de 1914, Osborne ingresó a la prisión de Auburn, en la parte norte del estado de Nueva York, y al igual que los demás presos fue fotografiado. Le tomaron las huellas digitales, le quitaron todo lo que llevaba encima, le dieron un par de uniformes color gris y lo condujeron después a una celda que medía 1,5 metros de ancho por poco más de 2 metros de largo y algo más de 2 metros de alto. La única diferencia que había entre este preso y los otros 1329 reclusos, era el asunto de la libertad. Si él lo deseaba, podía abandonar la cárcel en el momento que quisiera. Después de ser nombrado presidente del Comité de Reforma de las Prisiones del Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, la misión de Osborne fue vivir como uno de los reclusos, estudiar sus experiencias y convertirse en abogado de ellos. Osborne se despojó voluntariamente de su libertad para experimentar lo que era la vida detrás de los barrotes. Dormía en una celda desagradablemente húmeda, en la que se colocaban corrientes de aire, como sucedía con las celdas de los demás presos. Comía lo que les daban a ellos y trabajaba en lo mismo que ellos trabajaban. Incluso soportó el escarmiento que ellos más temían: pasar una noche en la caja, un terrible método de castigo. Aunque Osborne podía ordenar su propia liberación en cualquier momento, decidió mantenerse encerrado. Él escribió en el libro Within Prison's Wall, entre las paredes de la prisión, estas palabras: soy un preso, bajo llave, bajo doble llave. No hay ninguna posibilidad, humanamente hablando, ni ninguna acción de mi parte que puedan hacerme libre de los barrotes de hierro que no me dejan salir al mundo, por encontrarme en esta pequeña bóveda de piedra. Soy un preso por voluntad propia, es cierto. Sin embargo, un preso por voluntad propia que no puede abrir la cerradura de su celda. Así como Osborne fue una vez libre, pero estaba encerrado en una prisión, Jesús era omnipotente, pero estaba desvalido como una criatura que dependía de la leche de su madre para su supervivencia. Puso de lado sus legítimas prerrogativas divinas para convertirse en la persona menos privilegiada de todas, naciendo entre los pobres de los pobres. Esta humilde entrada al mundo caracterizaría el resto de sus días en la tierra e ilustra la diferencia entre el reino de Dios y la idea acerca del poder, de la autoridad, de las riquezas y de los privilegios que tiene el mundo. Título: Una nueva luz.
En el año 586 a.C., mucho antes del nacimiento de Jesús, Babilonia conquistó a la ciudad de Jerusalén, lo cual puso fin al reino teocrático en la tierra, por lo menos durante un tiempo. Después de esto, Nabucodonosor hizo lo que hacían la mayoría de los vencedores en aquel tiempo: arrasó los muros de la ciudad, saqueó los palacios y los lugares sagrados, torturó a quienes se les habían opuesto y estableció un nuevo gobierno. Pero, a diferencia de los demás constructores de imperios, Nabucodonosor reconocía el poder de la educación y de los hombres instruidos. Seleccionaba con gran cuidado los estudiantes más brillantes que había en cada una de las naciones conquistadas y se los llevaba a su capital, formando así una universidad en el sentido auténtico de la palabra. Su propósito era reunir conocimientos de astronomía y astrología, de ciencia y metafísica, y de filosofía y religión, de cualquier fuente de información que pudiera encontrar, con el fin de que asesoraran al rey. Entre los cautivos más brillantes de Judá estaba un joven llamado Daniel, quien superaba a todos. Después de varios encuentros con Nabucodonosor, Daniel se convirtió en un sabio que gozaba del favor y la confianza del rey, y al final llegó a ser un funcionario de alto rango del gobierno de Babilonia. Daniel también se convirtió en un poderoso profeta y predijo con sorprendente precisión el auge y la caída de los 4 siguientes grandes imperios mundiales. De hecho, sus profecías fueron tan precisas y detalladas que muchos eruditos las ven como ingeniosas falsificaciones históricas escritas después de producirse los hechos. Daniel escribió entre sus predicciones que el imperio persa se apoderaría finalmente de Babilonia y que el nuevo rey le daría a la nación de Judá permiso para reconstruir los muros de Jerusalén. Escribió que 69 semanas de años o 69 periodos de 7 años a partir de ese acontecimiento aparecería el Mesías. Daniel 9, 24 y 25. El 5 de marzo del 44 de 444 de antes de Cristo, Artajerjes Longimano le dio permiso a Nehemías para que reparara los muros de Jerusalén. Nehemías 2, 1 al 8. Los persas emitieron no menos de 4 decretos dando permiso para restaurar diversas partes de Jerusalén, comenzando con el templo. El de Ciro en el 538 a.C., el de Darío en 528 a.C., el de Artajerjes en el 457 a.C. y el de Artajerjes Longimano de nuevo en el 444 a.C. 483 años lunares de 360 días cada uno dan 173.800 días. Convertir esto al calendario Convertir esto al calendario solar gregoriano implica el ajuste de 116 años bisiestos. Los años de centenarios no son bisiestos, excepto los que ocurran cada 400 años. Así pues, 483 años después de ese acontecimiento, cualquier estudiante serio de la Biblia hebrea habría estado esperando que apareciera el Mesías. La Academia de los Sabios, de la cual formaba parte Daniel, se preocupaba mucho por el estudio de los cielos, con la esperanza de determinar el futuro a partir de las constelaciones de estrellas. ¿Sería que Daniel pudo predecir matemáticamente las posiciones de ciertos planetas y estrellas para el momento del nacimiento de Jesús? Puedo imaginármelo dejando pistas para las futuras generaciones de videntes, escritas en manuscritos de papiro enrollados junto a otros papiros que contenían las divagaciones de sus colegas. Mateo dice que un grupo de estos magnos del Oriente, el remanente de las antiguas academias babilónicas y persas de hombres sabios, vieron su estrella en el cielo y que sabían lo que significaba, quizás por la información dejada por Daniel. Independientemente de cómo hicieron para llegar al lugar por las pistas que tenían, esos hombres emprendieron una expedición para encontrar a ese gran rey. El viaje que hicieron desde el otro extremo del desierto árabe debió haber sido de varias semanas o meses. Notemos el propósito que tenían ellos. Mateo 2:1-2. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle.
Cuando estos sabios del oriente comenzaron su largo recorrido hacia el occidente para hallar al Hijo de Dios y adorarlo, María dio a luz a su hijo y le acostó en un pesebre, Lucas 2:7. Para el lector antiguo no habría pasado desapercibido el detalle que menciona Lucas. María acostó a la deidad en pañales en un pesebre, lo que equivale a decir que el lugar de su nacimiento, un establo, era aún más infame que el detestable mesón. Philip Kerr ofrece esta imaginativa descripción de esa noche en su excelente libro titulado Rabboni. El corral de las ovejas, tan inmundo como puede ser un encierro de animales del oriente, apestaba de manera penetrante por los excrementos y la orina acumulada durante años. José despejó una esquina del mismo, lo suficientemente amplia para que María se acostara, y entonces le comenzaron los dolores de parto. Se retorcía de dolor en el piso y José, por su inexperiencia y por no saber qué hacer, hombre, al fin hacía lo más que podía para tranquilizarse. Su túnica exterior sería la cama de ella y su áspera alforja su almohada. Allí no había heno ni paja ni ningún otro forraje para animales, ya que allí en ese lugar no se cultivaban heno ni granos. El ganado apenas sobrevivía pastando en la escasa vegetación que nacía en el semidesértico terreno. María se quejaba del dolor en medio de la oscuridad que había en el cobertizo de las ovejas. José quitó el polvo y la suciedad de un pequeño espacio en uno de los pesebres que había sido labrado a mano en una piedra caliza, y luego arregló un espacio donde María pudiera poner al bebé recién nacido que había envuelto con las ropas que ella había traído consigo. Y allí sola, sin ninguna ayuda, sin extraños y sin ningunos que fueran, y allí sola, sin ninguna ayuda, sin extraños y sin amigos que fueran testigos de su dura experiencia, y en medio de la noche, María dio a luz a su hijo. Era la humilde entrada, la entrada en escena del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del mismo Dios en forma humana al escenario de la tierra. Título: Las respuestas. Cuando María dio a luz a Jesús, el pequeño grupo de místicos orientales siguió la extraña luz que había en el cielo con la esperanza de que ésta los condujera a un gran rey. Pensaba naturalmente que lo encontrarían en la ciudad capital, Mateo 2:1, y sin ninguna duda en el palacio real y rodeado de una gran celebración, porque el nacimiento de alguien de la realeza siempre ha sido motivo de regocijo, especialmente cuando se trata del primer hijo varón. En Japón, la llegada del príncipe Hisashito en 1996 fue probablemente el nacimiento real más esperado de la historia moderna. En la familia imperial no había nacido una un heredero varón para el trono del crisantemo en más de 40 años, lo que causaba no poco nerviosismo a los miembros más conservadores de esa sociedad centrada en los valores. Por eso, cuando nació, Hisashito recibió una bienvenida, como pocos en nuestros tiempos. Eso me recordó también los nacimientos de los príncipes William y Henry, los hijos de los célebres Carlos y Diana de Gran Bretaña. Sin embargo, Jesús, el legítimo heredero al trono de Israel, entró calladamente al mundo en un establo de las afueras de la pequeña Belén, sin ser notado por los ricos, los ilustrados y la élite de este mundo. Pero, a pesar de todo, su llegada no fue totalmente ignorada. Lucas 2, 8 al 12. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores eran los parias de la sociedad de aquel tiempo, una casta necesaria pero excluida, sin la cual no podía funcionar el templo. Aunque estos cuidaban los animales que se requerirían para los sacrificios, los quisquillosos judíos siempre
preocupados por la pureza ritual, despreciaban a los pastores por considerarlos demasiado impuros como para estar junto con los demás adoradores. Imagine usted el recibimiento que le darían a un humilde y sucio trabajador en la puerta de un sofisticado club y comprenderá qué rango tenían los pastores en la sociedad judía. Mientras los ricos y los poderosos de Jerusalén formaban grupos que unas veces lisonjeaban a los romanos y otras veces les hacían resistencia, el felizmente inconscientes del gran acontecimiento que estaba teniendo lugar en una zona rural, unos ángeles se aparecieron a unas personas que probablemente entenderían mejor lo que estaba sucediendo. Imaginemos cómo se sentirían los despreciados pastores cuando oyeron que el palacio del rey era un estudio y su cuna un pesebre. Por fin tenían un rey que compartía su baja posición, pero se preocuparía por las cosas importantes para ellos. Tal vez este rey daría a sus súbditos más valor que a las conquistas y a la adquisición de más y más riquezas. Dice Lucas 2, 15 al 18, aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, dice, de inmediato los pastores dejaron pastando solas a las que era su medio de vida para encontrarse con su recién nacido rey. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Lucas 2, 15 al 18. Pienso que los pastores tuvieron que hacer cierta investigación una vez que llegaron a Belén. Me los imagino recorriendo la aldea. Hablaron con grupos de viajeros apiñados provenientes de toda la región, preguntando quién pudo haber oído el llanto de un bebé en un pesebre. Esto naturalmente debió haber provocado preguntas, lo cual los llevó después a contar la dramática historia de los ángeles y de su búsqueda para encontrar al Mesías en algún lugar cercano a la aldea. Después que los pastores encontraron a su Salvador, tal y como los pastores les habían dicho, contaron de nuevo la historia, pero esta vez a José y María. La Biblia dice que todos los que oyeron la historia se maravillaron de los que pastores les dijeron. El significado más amplio de la palabra griega maravillarse tiene primeramente el sentido de asombro, ya sea una actitud crítica o inquisitiva, y luego la admiración con un matiz de reverencia o de temor a lo inusual o misterioso. Los descendientes de David que se encontraban en la ciudad de David, por el contrario, con el propósito de dar cuenta de sus vidas a Augusto César, estaban asombrados por lo que habían visto y oído. Notemos, sin embargo, la respuesta de María. Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La palabra en el original griego traducida como guardar significa proteger, preservar, atesorar o vigilar algo. El verbo que la acompaña, meditar, significa literalmente juntar rápidamente o reunir. No diferente a lo que haría alguien con las piezas de un rompecabezas. Todas las cosas que le habían sucedido a María, el anuncio de los ángeles, la crisis que esto le causó a José, la oración del censo, el nacimiento del Señor en un establo, la adoración de los pastores, todas aquellas piezas distintas de un gigante y complejo rompecabezas flotaban vagamente en su mente, desafiándola a organizarlas en cierto orden. Los principales verbos que se encuentran aquí en Lucas 2, 18 y 19 forman un contraste interesante y pienso que Lucas hizo esto deliberadamente. Las personas que vieron al recién nacido y que escucharon el relato de los pastores se quedaron sorprendidos y con la boca abierta, sin estar seguras del todo de si podían creer en lo que estaban viendo y oyendo, e incluso un poco renuentes a aceptar lo que ellas sabían en el fondo que era verdad. Habían esperado desde hacía tanto tiempo la llegada del Mesías.
que cuando finalmente llegó no lo creyeron. Recuerde que estas eran las mismas personas que habían sido testigos de los impresionantes hechos que rodearon el nacimiento de Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Cuando nació el precursor del Mesías, el relato de Lucas dice de ellos: cayó temor sobre todos sus vecinos de Zacarías y Elizabeth, y por toda la región montañosa de Judea, de Judá, se divulgaban todas estas cosas, y en todos los que las oían las guardaban en sus corazones, diciendo: pues, ¿quién será este niño? Porque ciertamente la mano del Señor hemos visto sobre él. María, en cambio, no estaba sorprendida, porque ella sabía que lo sucedido podía creerse como auténtico, aunque no pudiera entenderlo solamente en ese momento. Título: Una nueva manera de pensar. El dar a luz a Dios en carne humana tenía que desafiar naturalmente el concepto que tenía antes la nueva madre en cuanto a lo que significaba ser mamá. Seamos sinceros, la idea de que un Dios hombre viniera a este mundo plantea un reto a muchas de nuestras ideas, pero necesitamos tener una mente abierta al observar su vida, aunque no comprendamos totalmente sus palabras y sus hechos. Su propósito fue, y sigue siendo, la reconciliación de dos mundos separados por dos maneras muy distintas de pensar: el reino de Dios y el reino del hombre, cada uno de los cuales encuentra un representante en la persona de Jesús. Sin embargo, esta reconciliación no es simplemente una mezcla de filosofías, ya que las cosas de la tierra y las cosas del cielo son totalmente incompatibles. Este mundo no fue siempre lo que es ahora. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Llenó al universo con la verdad, le dio orden y lo llamó bueno. El Señor llama bueno a todo lo creado, no menos de 7 veces en el relato de la creación. Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. Pero luego se dio algo terrible. El primer hombre y la primera mujer desobedecieron al sencillo mandato de Dios. Génesis 1, 2, del 6 y 17. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esto lo cambió todo. Los teólogos se refieren a este hecho como la caída, el momento en que el pecado desencadenó la corrupción en el mundo, transformando lo bueno que Dios había creado en una amenazadora perversión de lo que había sido bueno. La tierra produce ahora una cosecha de espinos y malas hierbas. El trabajo se ha vuelto una penosa carga. La alegría por el renacimiento de un hijo es a costa de mucho dolor y angustia. Aún nuestra misma naturaleza como personas creadas para llevar la imagen del mismo Dios ha sido deformada por el pecado, de modo que aún lo bueno que hacemos tiene una buena dosis de egoísmo. El mal corrompe ahora todo lo bueno con el propósito de insultar al Creador, y el pecado dio origen a la mayor afrenta a Dios, la muerte, el final y la descomposición de todo lo que Dios había creado para que fuera bueno. Dios no se hizo humano simplemente para que lo bueno de él neutralizara lo malo que hay en nosotros. No, el nacimiento de Jesús fue una invasión, una piadosa ocupación por medio de la cual tiene que ser transformado lo que hay en este mundo. Por eso tendremos que recordarnos siempre a nosotros mismos que aunque Jesús fue un ser humano de carne y hueso, no fue un hombre común y corriente. Sus enseñanzas son extraordinarias. Él nos parecerá a veces incomprensible e incluso evasivo con sus respuestas, pero en vez de desechar sus palabras como un absurdo o de tratar de meterlas en la fuerza en nuestras caducas categorías, le reto a verlo con ojos diferentes. Ábrase a la posibilidad de que lo que él dijo, hizo y enseñó fue con el propósito de crear un mundo muy diferente al que usted y yo conocemos hoy. En realidad, usted podrá incluso descubrir que la verdad que él trajo tiene como objetivo hacer de usted una persona muy diferente. ¿Un absurdo o una verdad capaz de transformar la vida? Como veremos pronto, la manera como las personas recibieron las palabras y los hechos de Jesús dependió fundamentalmente del modo como ellas decidieron responder a Él personalmente. Pero espere, eso no parece lógico, ¿verdad?
¿No debiera ser al contrario? Bien, hasta aquí el capítulo 3 de este libro, La vida más grande, Jesús. Que Dios les bendiga y con la ayuda de Dios nos vemos el domingo.